Estos días estamos todos muy alegres y muy felices por la beatificación de Carlo Acutis, un joven nacido en Inglaterra, pero en realidad italiano, que se santificó en su cortísima vida de 15 años, que nos devuelve a todos nosotros la esperanza, porque posiblemente todos sentimos de alguna manera en nuestro tiempo, si hoy los jóvenes entienden lo que es ese llamado a la santidad que nos hace Jesús, si les atrae la vida de Jesús, si pueden vivirla atrayéndoles, porque quizás el mundo les hace difícil la vida de las virtudes que nos propone Jesucristo. Y por eso el hecho de ver un santo de nuestro tiempo, un santo que ha vivido en nuestra época, que nació en 1991, así que evidentemente es contemporáneo con nosotros, piensan 30 años menor que yo y ya está en el cielo. y entonces queremos como ver qué es lo que le ha pasado, entender su mensaje y entender que su mensaje tiene de extraordinario que le está hablando a los jóvenes y a los jóvenes de nuestro tiempo, porque imagínense que él es también un joven de nuestro tiempo que hoy tendría unos 30 años. Así que hay unos dichos de él que son muy sencillos, como pueden ser realmente las palabras que diga un chico a los 12, a los 13, a los 15 años, ¿no? Pero que son muy profundas si uno se pone a meditarlas. Y por ejemplo, él hablaba del kit para la santidad, ¿no? ¿Cuál es el kit que necesitamos, el equipo que necesitamos para ser santos? Y entonces, en primer lugar, pone la misa diaria, ¿no es cierto? La Eucaristía, el recibir la comunión es absolutamente necesario. Después dice también el rosario, la relación con la Virgen, el mirar la vida de Jesús, pero mirarla de la mano de María y a través de los ojos de la Virgen. Después también nos dice la confesión, el pedir perdón por nuestros pecados. Nos dice también la lectura diaria de la Sagrada Eucaristía, que también es lo que nos mantiene vigente, fresco el mensaje de Jesús, porque todos los días meditamos un poquito en lo que Él nos dijo y tratamos de traerlo a nuestra vida. Bueno, pero ¿qué quiere decirnos hoy, en nuestro aquí, en nuestro ahora? Y después las obras de caridad, es decir, tener en cuenta el servicio a los demás, porque el reconocimiento de la presencia de Jesús no puede ser solamente en su palabra o en la Eucaristía, sino que ciertamente tiene que ser también en nuestro hermano, porque el segundo mandamiento, amar a nuestro hermano como a nosotros mismos, nos dice Jesús que es semejante a ese primer mandamiento, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, él desde los 7 años que comulgó y que tomó su primera comunión como una excepción, porque ya lo vieron como un chico que desde chico sorprendía a sus padres con sus preguntas y avanzaba por encima de lo que los padres le transmitían acerca de la devoción y de la convicción, ¿no es cierto?, de que Jesús estaba vivo y presente en la Eucaristía. Ya desde chiquito él manifestó ese amor y esa seguridad de que Jesús estaba vivo y presente en la Eucaristía, y por eso recibió la comunión joven y desde entonces comulgó todos los días. Y nos dice su madre que siempre buscaba llegar un ratito antes y quedarse un ratito después, ¿no?, de la misa. Ir un ratito antes para preparar su corazón a ese encuentro con el mejor amigo de su alma, con Jesús, para cortar un poquito con los ruidos, ¿no?, del mundo exterior y preparar ese pesebre interior donde va a nacer Jesús. Y por otra parte, después de recibirlo, entablar un diálogo con ese Jesús vivo en nosotros que
que al estar vivo quiere hablarnos, quiere escucharnos, quiere poner con nosotros una relación de amistad, de amor, porque para eso murió por nosotros, porque nos ama hasta ese extremo. Y él entonces decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Vieron como Santa Teresita dice que cuando ella lee en los grandes santos la difícil escalera de la santidad, ¿no es cierto? Que hay que llegar con mucho esfuerzo, ¿no es cierto?, la vida virtuosa. Y ella estaba en la época en que se habían inventado los ascensores. Y entonces dice, bueno, yo prefiero, en vez de subir esas difíciles escaleras de la santidad, dejarme llevar por el ascensor que son los brazos de mi Padre, decía Santa Teresita. Bueno, y entonces, lógicamente, ¿no? Carlo Acutis, como un chico de su tiempo, conoce como nosotros conocemos esas callejitas, ¿no? que queremos llegar a un lugar y tenemos que dar muchas vueltas y tenemos que detenernos porque hay semáforos y tenemos que evitar obstáculos porque están llenas de autos. En cambio, las autopistas son formas rápidas de llegar a nuestro destino. Y como él evidentemente siempre tiene una idea muy clara del destino sobrenatural, ¿no es cierto?, de su vida, ¿no?, de que hay un más allá y de que la verdadera vida está en ese más allá. Entonces él entiende, bueno, la Eucaristía es el camino más rápido para llegar a ese más allá, porque yendo un ratito a una iglesia que está muy cerca de nuestra casa, estando media hora en ese lugar, celebrando un rito que es muy sencillo, nosotros ni más ni menos que lo recibimos a Jesús vivo y presente como un día lo vamos a recibir en el cielo. Y él le contaba a su madre que le llamaba la atención que hubiera grandes filas para ver espectáculos deportivos o para ver espectáculos musicales entre los jóvenes de su tiempo, ¿no es cierto?, como él era, porque además era un joven que le interesaban las cosas de su tiempo, particularmente los deportes y el mundo de la computación. Pero él decía, pensar que se hacen grandes colas, grandes filas para poder llegar a esos espectáculos tan pasajeros, y sin embargo las iglesias están vacías y Jesús está solo. Y eso a él le llamaba la atención porque él realmente se daba cuenta que Jesús está en la Eucaristía, que es lo que nos pasa al mundo de hoy, que nos hemos olvidado de que Jesús está vivo, porque si no, evidentemente no alcanzarían los templos para albergar todas las personas que quisieran encontrarse con aquel que los ama hasta el punto de morir por cada uno de nosotros. Pero evidentemente se ha ido apagando nuestra fe. Y mientras tanto hemos buscado cosas que no nos llenan. Y por eso él, que tiene ese sentido de infinito, dice que lo único que lo sacia es Dios, que lo único que lo sacia es ese manantial inagotable en donde Jesús está presente detrás de la Eucaristía. Y por eso ya les digo, él esta vida misma la ve como una vida pasajera. Él se alegra diciendo, pensá que era tan difícil en tiempos históricos de Jesús encontrarse con él, ¿no es cierto? Los apóstoles tenían una gracia muy extraordinaria de tenerlo junto a ellos, pero la gente quería verlo y no lo alcanzaba. ¿Se acuerdan ese episodio de la hemorroísa, de toda la gente que rodeaba a Jesús y ella que quería tocar tan solo los flecos de su manto, no podía hacerlo? Y él decía, pero qué felicidad, nosotros no necesitamos ir a Jerusalén, no necesitamos esperar, no necesitamos hacer fila detrás de otras personas, sino que nos encontramos con todo Jesús, con todo Dios para cada uno de nosotros
en la Eucaristía. Y eso le llamaba mucho la atención. Y en un cuaderno suyo escribió: la tristeza es dirigir la mirada hacia uno mismo. La felicidad es dirigir la mirada hacia Dios. La conversión no es otra cosa que desviar la mirada desde abajo hacia lo alto. Basta un simple movimiento de los ojos. Miren qué lindo, ¿no? Es decir, era un joven que no quedó atrapado con las cosas de esta tierra, ¿no? Que su mirada no estaba en las cosas de esta tierra, en los espejitos de color, ¿no es cierto?, que nos puede ofrecer el mundo como satisfacciones, sino que él sabía que esa sed de infinito solamente la puede satisfacer lo único que es infinito, ¿no es cierto?, que es Dios. Y que por eso todas las cosas que nosotros buscamos en esta tierra nos dejan más sedientos, más hambrientos, porque nos satisfacen un ratito, pero después tocamos su fondo. En cambio, si nosotros hacemos simplemente ese movimiento de la mirada, ¿no?, en vez de mirar para abajo, mirar para arriba, mirar al infinito, mirar al más allá, ¿no es cierto?, saber que por una autopista podemos ir rápidamente hacia ese destino. Esa es la alegría que Carlo vino a comunicarnos. Pero también entendía algo que es muy propio de la Eucaristía, que es el sentido de sacrificio, porque evidentemente no en vano Jesús la Eucaristía la instituye la noche antes de su pasión, y es la manera incruenta, es decir, sin derramamiento de sangre, de realizar su muerte por nosotros. Es decir, Jesús se entrega por nosotros, muere por nosotros, se da en alimento a nosotros, se deja comer por nosotros, y lo hace de manera incruenta, sin derramamiento de sangre. Al día siguiente, en la cruz, va a hacerlo con derramamiento de sangre. Y entonces él entiende ese sentido, es decir, no solamente es que encuentra la parte de luna de miel, ¿no es cierto?, que algunas veces tiene el encuentro con Jesús de consolación, sino que también sabe, ¿no es cierto?, dice, cuando debemos soportar cruces, Carlo decía, dice su mamá, al Gólgota subiremos todos, podemos santificarnos durante ese camino. Es decir, él sabe que todos nosotros vamos a pasar por los mismos sufrimientos que Jesús, porque San Pablo dice, si con él sufrimos, reinaremos con él, si con él morimos, viviremos con él. Y Jesús nos dice, no es más el discípulo que el maestro, si me persiguieron a mí, también los van a perseguir a ustedes. Dice, el que quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Es decir, si queremos seguirlo a Jesús, todos vamos a subir al Gólgota, todos de alguna manera vamos a tener nuestro momento de pasión y nuestro momento de muerte. Pero él lo que dice es que podemos santificarnos durante ese camino. Es decir, podemos renegar, podemos decir que mal, me duele esto, que mal estoy solo, que mal no me quieren, que mal todo eso, y no aprovechar ese sacrificio para nuestra redención. O podemos vivirlo junto con Cristo, ofreciéndolo por la salvación nuestra y la salvación de todos los hombres. Y eso es lo que hace Carlo, y lo que hace Carlo con su propio sacrificio, con el sacrificio de su enfermedad y de su muerte. Él también entiende que Dios lo está llamando, que su vida va a ser corta, pero no lo entiende de una manera dolorosa, ni así se lo transmite a su familia, sino lo entiende como una forma de santificarse. Y por eso encuentra que ese encuentro con Dios, con ese Dios tan limpio, tan santo, tiene que darse en una cierta consonancia, ¿no? Y por eso también descubre la belleza de la confesión, y tiene, entre esas frases que él tiene, dice, bueno, así como los globos aerostáticos, ¿no?, necesitan vaciarse de peso para poder elevarse y subir, bueno, de la misma manera nosotros
necesitamos vaciarnos, tirar, limpiar nuestros pecados veniales, nuestras miserias, ¿no es cierto?, para poder lograr ese encuentro con Jesús. Y por eso, ya les digo, en este kit de santificación, además de la Eucaristía, además de la Santa Misa, tiene un lugar muy especial para la confesión. Plasmado ese amor por la Eucaristía que vemos en su misa diaria, en su adoración, en su prepararse para la Eucaristía y en su ser él mismo, hostia que se sacrifica, que encuentra santificación en su subida al Gólgota, encontramos plasmado ese amor eucarístico en la muestra de milagros eucarísticos que en los últimos años de su vida él hace y que es extraordinaria, ¿no? Y de la cual vamos a hablar en otro video y por eso no se los adelanto. Pero ciertamente si queremos entender por qué un chico tan jovencito tiene esa carita tan feliz y muere tan en paz en los 15 años, ¿no es cierto?, sin renegar de la historia que le toca, y por qué se convierte en un modelo para los jóvenes de su tiempo. La clave número 1, el amor a Jesús en la Eucaristía, ¿no? El saber que está vivo y presente y que está esperándonos a cada uno de nosotros para establecer con nosotros esa relación de amor, de amistad que quiere tener con cada uno nuestro mejor amigo. Les doy la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.